La época de los grandes descubrimientos abarca toda una centuria, desde mediados del siglo XV a mediados del siglo XVI. Si bien las grandes gestas que le dan carácter espectacular comienzan en 1486, en que se dobla el Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz, y terminan en 1538, año en que Francisco Pizarro conquista Cuzco. En el lapso de apenas 2 generaciones, Europa asistía a una vertiginosa multiplicación de las tierras conocidas que cambiarán radicalmente los parámetros mentales y económicos de la sociedad, dando lugar a la llamada Edad Moderna. En la génesis de la expansión de Europa por los océanos y las masas continentales hasta entonces ignotas, influyen varios factores. El desarrollo urbano y de la economía comercial, con el auge de las ciudades en la Baja Edad Media, que indujo al intercambio de mercancías con Asia, muy en particular la importante demanda de especias, clavo, pimienta, canela, nuez moscada y jengibre, imprescindibles para la condimentación de la carne, y la de los apreciados tejidos de seda y algodón de Oriente, mucho más cómodos y lujosos que la lana, cuyo comercio empezaba a quedar interrumpido por el dominio turco de Oriente Medio y de las rutas caravaneras. Inciden de manera directa los progresos técnicos habidos en la Baja Edad Media en la navegación por el Mediterráneo, con el uso de las tablas astronómicas y del astrolabio, y los desarrollados en las costas atlánticas de Castilla y Portugal, en la construcción de barcos como la carabela, nave robusta de una sola cubierta y velas cuadrangulares, mucho más adecuada que la coca para la navegación por el océano. También la divulgación y el comentario de los libros de geografía de la antigüedad, como los del sabio alejandrino Ptolomeo, comentados en Italia por el florentino Toscanelli, fueron difundiendo la idea de la esfericidad de la Tierra, junto con el error de que las costas de Asia se hallaban más próximas a Europa que su situación real. Y por supuesto, como en todo lo humano, la necesidad material y el afán de fama y de riquezas que indujo a muchos a lanzarse al mar para la conquista de tierras ante seguros peligros. La conquista de las nuevas tierras y el sojuzgamiento de la población autóctona se sustenta en la superioridad militar por el manejo del acero y de las armas de fuego de los europeos, ventaja con la que no contaron en el siglo XI los islandeses, que fueron los primeros descubridores europeos de América frente a las populosas naciones indias, y por eso sus colonias en Vinland desaparecieron sin dejar rastro. Los descubrimientos geográficos y el imperio colonial portugués. A finales del siglo XIV, los pueblos marineros de la península ibérica y de Francia se lanzaron al descubrimiento de los archipiélagos atlánticos. En 1402, un marino normando, Jean de Betancourt, bajo la protección de Castilla, tomó posesión de las Islas Canarias. Madeira y las Azores fueron ocupadas en 1419 y 1431 por Portugal. Estas empresas fueron canalizadas en beneficio de la corona por el príncipe portugués Enrique el Navegante. Era el tercer hijo del rey Juan y de la reina Felipa de Lancaster. Su título de gran maestre de la Orden de Avis, junto con el apoyo de la corte, le proporcionaron los medios para financiar las empresas descubridoras. Se estableció en Sagres, junto al Cabo de San Vicente, en el extremo sur del Algarve, donde fundó la famosa Escuela de Navegación, un círculo de marinos, cosmógrafos y pescadores que eran sus amigos. Enrique consagró su vida a la colonización de todas las islas del Atlántico y al hallazgo de una nueva ruta marítima que, bordeando África, llevase a las naves de su país a comerciar directamente con la tierra de las especias, estableciendo el monopolio comercial de la corona portuguesa en la ruta de las especias. Fracasado el intento de apoderarse por la fuerza de las Islas Canarias, las únicas fuera de su dominio, la monarquía portuguesa recurrió al papado y por bulas de Nicolás V y de Calixto III se garantizó la exclusividad de las navegaciones a lo largo de la costa africana. Los jalones más importantes de la ruta africana, que al fin llevaría a los portugueses al dominio de las Islas de las Especias, se inician
con el éxito en el paso del temible Cabo Bojador, a cargo de Gil Eanes en 1434. Para evitar ser empujados por el viento y la corriente dominante y acabar con la muerte segura embarrancados en los bajíos ocasionados por la acumulación de la arena del Sahara, las carabelas portuguesas tuvieron que adentrarse cientos de millas mar adentro en el océano. Y así, a los marinos de Sagres se debe el inicio de la navegación de altura. En los años sucesivos se pasó el llamado Río de Oro, la costa del Senegal, y se llegó al Cabo Verde. Pero, paradójicamente, el aumento del tráfico comercial trajo como consecuencia el abandono del ímpetu descubridor en nuevas empresas de riesgo, en aras a la satisfacción del lucro inmediato. Y así, a la muerte de Enrique el Navegante en 1460, se produce una paralización de la empresa. Alfonso V, inmerso en la lucha por la sucesión en Castilla, se ve obligado a arrendar el monopolio portugués del comercio. Y en 1479, tras la victoria en la guerra de Isabel de Castilla, se firma con Portugal el Tratado de Alcasovas, donde se reconoce el monopolio de la navegación portuguesa al sur del Cabo Bojador. El sucesor de Alfonso V, Juan II de Portugal, será un digno continuador de la política colonial de Enrique el Navegante, financiando las expediciones de Diego Cao, que alcanzará el río Congo y llegará hasta los 22 grados sur, hasta que 2 años más tarde, en 1486, Bartolomé Díaz llega al extremo sur del continente africano doblando el Cabo de Buena Esperanza, que él llamó el Cabo de las Tormentas, por lo tempestuoso del mar en la zona. El camino de la India quedaba abierto para Portugal. Bajo Manuel el Afortunado y paralelamente a los viajes de Colón, Portugal obtuvo la recompensa de sus grandes esfuerzos, descubriendo la ruta de la India. El autor de dicha navegación fue el hidalgo Vasco de Gama, quien después de hacer escala en los puertos africanos de Sofala, Mombasa y Melinda, llegó a Calicut en la península Malabar, en el extremo suroccidental de la India. Su viaje fue muy próspero comercialmente y espoleó la acción colonial portuguesa. Calicut era un importante centro comercial, lugar de contacto entre la India y los mercaderes árabes que pronto se convertirían en enconados enemigos de los portugueses. En 1500, una numerosa flota mandada por Álvarez Cabral se desvió hacia el oeste, probablemente por causa de una tempestad, y tocó tierra en Brasil. Tras tomar posesión de esa tierra en nombre del monarca portugués, la flota reanudó su viaje hacia África y la India. Allí pronto surgieron las hostilidades con el sultán de Calicut, iniciándose la inevitable política de alianzas e intervención en las luchas habidas entre los caciques locales. Para enfrentarse a los mercaderes musulmanes y establecer sus bases navales y colonias comerciales, Portugal envió flotas poderosamente armadas. Francisco de Almeida, nombrado virrey de la India, partió en 1505 y derrotó frente a la costa malabar al soberano de Calicut. Igualmente se enfrentó y venció a la flota del sultán egipcio, que hasta entonces señoreaba el Índico. Almeida falleció en su viaje de regreso en un enfrentamiento con los indígenas del Cabo de Buena Esperanza, pero dejaba firmemente asentados los primeros jalones del imperio colonial portugués. El nuevo virrey, Alfonso de Alburquerque, continuó y acrecentó la obra de Almeida. Primero se dirigió a la toma de la ciudad india de Goa en 1510 y desde aquí se apoderó de Malaca, al sur de la península de Malasia, y de las Molucas en 1511, las llamadas Islas de las Especias, estableciéndose la base comercial en Ternate, centro principal de la apreciada mercancía. A la sagacidad de Almeida se debe la conquista de Ormuz, ciudad que sería para Portugal la llave del Golfo Pérsico desde 1515 hasta 1622. El descubrimiento de América. Mucho se ha escrito sobre Cristóbal Colón, un personaje desconocido que se convierte en protagonista del más significativo de los descubrimientos geográficos. Los hechos más seguros sobre su vida son que nació probablemente en Génova hacia 1451 en el seno de una familia artesana. En 1474 visita el Mediterráneo oriental en un viaje de comercio y en 1479, probablemente como consecuencia de un naufragio, lo vemos establecido en Portugal.
En Lisboa contrae matrimonio con Felipa Moniz de Perestrello, de una familia de navegantes y descubridores, y se traslada a la isla de Madeira, donde su suegro es gobernador de Porto Santo. Es aquí, en este ambiente de navegaciones, donde concibe el proyecto de llegar por Occidente a unas tierras oceánicas que creía eran las de Cipango, el Japón descrito por Marco Polo, y luego a la India y a las Islas de las Especias. El proyecto, basado en la Carta de Toscanelli, estimaba erróneamente la distancia entre Europa y Asia, y sometido a una junta de expertos, fue desestimado por la corte portuguesa ante la que se presentó. Ante el fracaso, a mediados de 1485, Colón se instaló en Palos de Moguer, en la costa onubense, y con el apoyo de los franciscanos de la Rábida consiguió audiencia con los reyes católicos en 1486. El proyecto, sometido de nuevo a una junta de expertos, esta vez de Castilla, fue igualmente desestimado. En 1488 y en 1491 realizó nuevas gestiones a través de su hermano en las cortes portuguesa, francesa e inglesa, sin obtener resultado. Finalmente, y una vez terminada la costosa guerra de Granada, fue llamado por la corte castellana, que después de difíciles negociaciones por las exorbitantes condiciones de privilegio que exigía el marino, en la práctica Colón pretendía obtener un feudo medieval sobre las tierras que se descubrieran, fue aceptado su proyecto. La explicación hay que buscarla en la iniciativa de la monarquía hispana por romper la opresiva situación de privilegio que había adquirido Portugal, adversaria de Isabel en su sucesión al trono, en las exploraciones atlánticas. La villa de Palos armó 2 carabelas, la Pinta y la Niña, mandadas por Martín y Vicente Ñáñez Pinzón, y la tercera carabela, la Santa María, que era la mayor y desplazaba cerca de 100 toneladas y embarcaba 40 hombres por Colón, que la eligió como navío almirante de la flotilla. Del casi centenar de hombres que componían la expedición, la mayoría eran marineros de las costas andaluzas. Después de una navegación de 2 meses, el 12 de octubre de 1492, y aprovechando la fuerza de los vientos alisios, Colón tocó tierra en la isla de Guanahaní, bautizada como San Salvador, donde tuvo su primer contacto con los. Recorrió durante un mes el resto de las Antillas Mayores, la Española y Cuba, y después de encallar la nave Santa María frente a Haití, decidió regresar a España. Pero el viaje de regreso no resultó tan apacible como el de ida. El 13 de febrero una tempestad separó las 2 naves. La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, llegó a Bayona, en Galicia, y la Niña, que comandaba Colón, pudo ganar las Azores con grandes dificultades, y desde allí llegó a Lisboa, donde el rey Juan II, enterado, reclamó para sí la posesión de las islas descubiertas. Finalmente, un mes más tarde, Colón pudo partir de Lisboa a Palos y se trasladó por tierra a Barcelona, donde fue recibido con honores por la corte. Pero Colón ignoraba que había hallado un nuevo continente. Estaba convencido de que había llegado a un país de Asia próximo a la India. Conservó esta convicción hasta su muerte, a pesar de los descubrimientos de otros marinos y de los otros 3 viajes que hizo a América. En el segundo, de 1493 a 1496, descubrió las pequeñas Antillas y Jamaica. En el tercero, de 1498 a 1500, descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del Orinoco, cuyo enorme caudal de agua dulce le confirmó la existencia de un continente al que llamó tierra firme. En el cuarto, de 1502 a 1504, se empeñó en buscar el Quersoneso y recorrió las costas del Istmo de América Central. Desde España se iniciaron una serie de expediciones llamadas viajes menores. Ojeda, Niño, Pinzón y Bastidas exploraron las costas del Mar Caribe entre 1499 y 1500. Desde Haití, la colonización española se extendió a Cuba en 1508 y Puerto Rico en 1510. Luego se inició las exploraciones del litoral del Golfo de México con las empresas de Córdoba y de Grijalba de 1517 y 1518. Los demás países europeos también alentaron viajes de exploración. Inglaterra comisionó al navegante veneciano Juan Caboto, que ya en 1497 abordaba las costas de América del Norte, entre Terranova y la península del Labrador.
un lugar frío e inhóspito donde fue recibido belicosamente por los indígenas, lo que al parecer hizo desistir de momento a la monarquía inglesa de la empresa. Portugal, además del desvío a Brasil de Álvarez Cabral, financió los viajes de los hermanos Corte Real que llegaron al litoral septentrional de América del Norte. La corte de Lisboa tomó a su servicio al marino florentino Américo Vespucio, que había participado en los viajes de Ojeda y Pinzón por el Caribe y cuya fantástica descripción de sus navegaciones en torno a lo que se llamaba el Nuevo Continente popularizaron el nombre de América para designarlo, nombre que propuso el cosmógrafo alsaciano Waldseemüller en 1507. En 1513 todas estas hipótesis quedaron corroboradas cuando Núñez de Balboa, atravesando el istmo de Panamá en su novelesca y peligrosa travesía por la selva, llegó al Océano Pacífico, que bautizó como Mar del Sur. La primera circunnavegación de la Tierra. En esos momentos el Nuevo Mundo aparecía como una barrera entre España y la ansiada meta del país de las especias. Para atravesarla se buscó un paso marítimo en cuyo empeño murió en la desembocadura del Río de la Plata Díaz de Solís en 1515. Poco después el portugués Fernando de Magallanes, que había estado en la India y en las Molucas acompañando a las expediciones de Almeida y de Alburquerque, ofreció sus servicios a la corte portuguesa, que obviamente no tenía interés en la ruta occidental, y luego despechado a Carlos V. Obtuvo el patrocinio de la corona, pese a su error en las dimensiones supuestas del Océano Pacífico, que estimaba mucho menor, y por tanto en su intento de demostrar que las Molucas pertenecían al lado español en el reparto de Tordesillas. Al mando de una flota de 5 navíos, partió de Sanlúcar en 1520 para llegar a las Islas de las Especias por la ruta atlántica. Perdió más de un mes en explorar el estuario del Río de la Plata. Tras la invernada en el Golfo de San Julián, al sur de Argentina, solo 3 naves alcanzaron el Mar del Sur y el Cabo de las 11.000 Vírgenes, inicio del paso al Pacífico. La travesía del Océano Pacífico duró 3 meses, donde sufrieron toda clase de privaciones por falta de preparación de las naves y de provisiones para una travesía tan larga. Por fin, el 6 de marzo de 1521, las naves con la tripulación superviviente completamente agotada alcanzaron una isla, la de Guam, en el archipiélago de las Marianas. Más tarde llegaron a otro archipiélago, las islas de San Lázaro, actualmente las Filipinas, donde entablaron buenas relaciones con el cacique de la isla de Cebú, con el que establecieron una alianza militar a cambio de su sumisión al rey de España. En una escaramuza con una tribu rival murió Magallanes y posteriormente en una emboscada trazada por el propio cacique la mayoría de los oficiales y mandos de las naves. Solo 2 naves partieron de las Filipinas, la Trinidad y la Victoria, esta última a cargo de Elcano, un simple soldado que había aceptado participar en la arriesgada expedición para poder salir de la cárcel. El 8 de noviembre por fin las naves llegaron a las Molucas. Los portugueses constituían ahora el máximo peligro, porque no hubieran estado dispuestos a tolerar su presencia en las Islas de las Especias. Afortunadamente el monzón impedía a la flota portuguesa establecida en Malaca acercarse a las islas, y los españoles aprovecharon para llenar las bodegas con un cargamento de especias y emprendieron el regreso. Como la Trinidad estaba en muy mal estado, se consideró imposible el regreso por el tempestuoso Cabo de Buena Esperanza y partió en un intento desesperado de regreso por el Pacífico. Su penoso estado les hizo retroceder a las Molucas, donde finalmente fueron apresados por una escuadra portuguesa. Por su parte, Elcano había partido hacia occidente de las Molucas el 21 de diciembre de 1521. En la Victoria iban con solo 47 marinos y algunos indígenas malayos como pilotos. Tras una terrible travesía por el Cabo de las Tormentas, la nave sin provisiones y averiada llegó a las islas Cabo Verde y recaló en la rada de San Vicente, fingiendo haber sido alcanzada por una tempestad de regreso de las Antillas. Tras reparar la nave y agotar la moneda para proveerse de víveres, trataron de aprovisionarse usando el clavo como moneda, por lo que fueron descubiertos. Mientras una chalupa con hombres armados se dirigía a la nave para apresarlos, Elcano, con solo 18 hombres a bordo, decidió cortar amarras y huir a toda prisa. La maniobra da resultado.
en plena noche y tras aligerar la nave desprendiéndose de parte de la valiosa carga, la Victoria logró huir de los 4 navíos portugueses que salieron en su persecución. La tripulación resultaba insuficiente para dirigir la embarcación y achicar el agua que continuamente entraba en las bodegas. Con todo, el 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria, muy maltrecha, llega a Sanlúcar. Hace casi 3 años que con Magallanes y 241 marinos embarcados en 5 naves salieron de este mismo puerto. Solo regresan 18 hombres y su nave está tan dañada que no puede realizar por sí sola el trayecto hasta Sevilla y tiene que ser remolcada. Así lo expone Elcano en la carta que dirige a Carlos V, dándole cuenta de su misión. Se ha completado la gesta de la primera vuelta al mundo, una verdadera hazaña. A pesar de la pérdida en vidas y de los 4 navíos, el cargamento de clavos resultó tan rentable que no ha habido pérdidas en la empresa. La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano abría de nuevo el problema entre España y Portugal que se creía zanjado por el Tratado de Tordesillas de 1494. La disputa se centraba en la dificultad que suponía fijar en Extremo Oriente una demarcación que adjudicase las Molucas a una u otra nación, y tras una larvada guerra abierta en los mares de Asia y unas largas negociaciones, la cuestión se zanjó por el Tratado de Zaragoza. Las Molucas pasaban a poder de Portugal, quien compensaba económicamente a España con 350.000 ducados.